Bueno, todos y cada uno de ustedes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y también espero que se esté escuchando de una mejor manera. No sé exactamente, ya que tengo descargado el micrófono con el que normalmente grabo. Estamos ya en el episodio número 11 de el Catecismo de la Iglesia Católica, sacado principalmente del YOCAT. Así que, bueno, teniendo eso en cuenta y en consideración, vamos a proceder. Obviamente nos vamos a quedarnos porque ha pasado el tiempo, entonces tenemos que ir avanzando. Y vamos al episodio 11 y vamos a ver el orden y el matrimonio. Entonces, para ver este episodio, esta etapa, vamos a compartir. ¿Sí? Compartir. Esa sería esta. Vamos compartiendo eso. Y obviamente para iniciar, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, bondad y misericordia. Queremos dejar toda nuestra vida en tus manos para que puedas tú hacer tu obra. Dejamos todo en tus manos y te saludamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Y juntos decimos, amén. Bien. Es entonces que lo que nos toca en el episodio número 11, el capítulo tercero de El Yucat, es los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión. Es decir, hablamos del sacramento primero del orden, luego vamos a tomar los otros sacramentos. Bien, ¿qué sucede en el sacramento del orden? Vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos del sacramento del orden estamos hablando del matrimonio, perdón, del sacerdocio. Bien, quien es ordenado recibe un don del Espíritu Santo que le confiere un poder sagrado y que le es otorgado por Cristo por medio del obispo. Es decir, cada diócesis tiene un obispo. Este obispo va a ser quien le otorgue, es decir, Cristo, por medio del obispo, este orden sacerdotal al determinado sacerdote, propiamente tal. Ser presbítero o sacerdote no supone únicamente asumir una función o un cargo mediante el orden. El sacerdote recibe como don una fuerza particular y una misión en favor de sus hermanos en la fe. Ahora la pregunta es, cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? Los sacerdotes de la antigua alianza consideraban su tarea la mediación entre lo celestial y lo terreno, entre Dios y su pueblo, es decir, quién va a mediar entre Dios y el hombre. De cierta manera, cuando hablamos de Dios y el hombre, hablamos de Dios de Jesús, obviamente. Jesús, porque sabemos que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios. No es que el sacerdote esté siendo un Dios, sino más bien él está consagrado total y absolutamente para el servicio y para también, bueno, vamos a verlo más adelante, las consagraciones para administrar o ministrar los sacramentos. Eh, Puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es Él quien ha cumplido y finalizado ese sacerdocio. Después de Cristo solo pueden existir un sacerdocio ordenado en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz y a través de la vocación de Cristo y la misión apostólica. Acá, obviamente, más detallado, podemos ver que el sacerdote católico que administra los sacramentos no actúa por propio poder, sino por el poder en virtud de la persona de Cristo. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta que actúa. Ahora también, lo otro es tener en cuenta que, por ejemplo, ¿cuántos grados tiene el sacramento del orden? Vamos a hablar de grados. El sacramento del orden tiene 3 grados. Y aquí hablamos del orden jerárquico o de cierta manera, una organización piramidal que podemos encontrar dentro de la estructura de la iglesia, como de cierta manera una estructura real, como de realeza.
Encontramos el obispo, que serían el episcopado, los presbíteros y los diáconos, o el diaconado. Tenemos en cuenta que los obispos son, en este caso, también, si lo tomamos desde el punto de vista occidental, son obispos los que están encargados de cada diócesis. Pero, sin embargo, encontramos también en las iglesias católicas orientales, los llamados patriarcas, que serían también los obispos encargados de cada diócesis, de la iglesia de tal o cual sector, organizada de esa manera. Luego de los obispos están los presbíteros, que son los sacerdotes, que son los curas, y encontramos los diáconos, y el diaconado es que también presta servicio, pero de una manera total y absolutamente distinta a la que es el sacerdote. Entonces encontramos este tres tipos de orden. Bien, los sacramentos al servicio de la comunidad, seguimos viéndolo, y la pregunta es, ¿qué sucede en la ordenación episcopal? En la ordenación episcopal se confiere a un presbítero la plenitud del sacramento del orden, es decir, es ordenado como sucesor de los apóstoles y entra en el colegio episcopal juntamente con los demás obispos, ¿ya? Y con el Papa. Es desde entonces responsable de toda la iglesia. La iglesia le encomienda especialmente las funciones de enseñar, santificar y gobernar. Por eso que siempre, en toda persona ya realice una misión de manera personal o realice una misión más grande, siempre es necesario contar con la autorización del obispo de la zona, de su diócesis. Es decir, si yo soy misionero, sea mi obispo que sepa que yo estoy misionando, que tenga la venia de él para poder hacerlo. Aunque sin obispo, nosotros como cristianos siempre debemos misionar en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, en nuestras amistades. Pero cuando hablamos de una misión ya desarrollada en la comunidad diocesana, que debe saber que yo me dedico a realizar tal o cual acto de evangelización. Si soy cantante, etcétera. Si ando predicando, no puedo andar predicando en mi nombre, sino lo hago en nombre de Dios y en la iglesia. ¿Qué importancia tiene el obispo para un católico? Gran pregunta, porque es de suma importancia. El obispo es quien va a guiar la diócesis. Un católico se siente vinculado a su obispo. El obispo es también para él vicario de Cristo. Además, el obispo, que juntamente con los presbíteros y los diáconos, sus colaboradores ordenados, ejercen ministerios pastorales. Es vicariamente el principio visible y el fundamento de la iglesia local, es decir, de la iglesia de la diócesis, de la organización diocesana. Entonces, ¿qué sucede en la ordenación presbiterial? Habíamos dicho, en la ordenación presbiterial el obispo invoca el poder de Dios sobre el candidato al orden. Ese poder marca a esta persona con un sello indeleble que nunca le abandonará, ¿ya? Como colaborador de su obispo. El presbítero anuncia la palabra de Dios, administra los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, también pues la confirmación, ¿ya? Normalmente las confirmaciones están para los obispos, o sea, los obispos, que le preguntan a los jóvenes, a las personas que van a confirmar su fe. Sin embargo, también cuando no existe esa posibilidad por tema de tiempo, puede ir un sacerdote a cumplir esa misión específica señalada por el obispo. Bien, entonces, ¿qué sucede en la ordenación diaconal? Vamos viendo la ordenación de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? En la ordenación diaconal, el candidato recibe el encargo de un servicio propio dentro del orden, porque representa a Cristo como el que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. En la liturgia de la ordenación se dice, en el servicio de la palabra, del altar y de la caridad, el diácono está disponible para todos. Eso es lo que se dice. Y normalmente vemos que el diácono es el que está ayudando. En el caso de que no estén los sacerdotes, es el diácono el que está presente y que suple a veces esa misión. Por ejemplo, cuando hay que dar bautismos, cuando hay que dar, incluso también en matrimonios, a veces el sacerdote no está y quién está ahí presente, está el diácono para poder dar y realizar esa misión. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? La pregunta es, bueno, ¿puede ser ordenado válidamente como diácono, presbítero y obispo el varón bautizado, católico, que es llamado a este ministerio por la iglesia? Es decir, todo varón que esté bautizado y que es llamado a este ministerio por la iglesia.
Ahora, bien vemos que los sacerdotes normalmente son hombres que no están casados, que se dedican por vida a esto. Los obispos también, aunque encontramos en la iglesia primitiva y también en la iglesia que existieron obispos y sacerdotes que eran casados. Bien, eso lo podemos tener en cuenta. Y también que aquel que se ha casado y que ha enviudado, que ha criado, también puede luego una persona siendo casada ordenarse sacerdote. No hay problema en ese sentido. De hecho, en la Iglesia Católica oriental, de rito oriental, encontramos que los sacerdotes sí son casados y los obispos también son casados, pero en esta parte de la Iglesia occidental no son casados normalmente. El diácono sería el único de entre el presbítero y el obispo que estaría casado, que es casado. Bien, bueno, estoy un poquito con alergia para tenerlo en cuenta. Bien, es un desprecio a las mujeres el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué solo los hombres se pueden casar y no las mujeres? Entonces, la decisión de que solo los varones puedan recibir el orden sagrado no hay ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, varón y mujer tienen la misma dignidad, pero diferentes tareas, es decir, carismas. Para la iglesia es vinculante el hecho de que Jesús, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligiera exclusivamente a varones. El Papa Beato Juan Pablo II, que cuando se escribió esto, pero ya estaba, sabemos que es el San Juan Pablo II, declaró en el año 1994 que la Iglesia no tiene un modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo para todos los fieles de la Iglesia. Y tomar en cuenta que actualmente estamos hablando del sínodo, de la sinodalidad, y que sí, este tema se ha tocado y realmente ha sido descartado, ¿bien? Puesto que la función en específica de varón y de mujer son diferentes, como asimismo lo dice eh, nuestra propia individualidad de persona. ¿Por qué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida célibe? Y acá estamos viendo, ¿por qué tienen que ser célibes? Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su amor indiviso a Dios Padre, ¿sí? Sin división. Asumió la forma de vida de Jesús y vivir en castidad por el reino de los cielos. Es desde tiempos de Jesús que un signo de amor, de la entrega plena al Señor y de la total disponibilidad para el servicio. La Iglesia Católica Latina exige en esta forma la vida a sus obispos y presbíteros. Las iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos. Bueno, ahí señala que la iglesia oriental solo a los obispos y no a los sacerdotes. Bien, yo había dicho que a todos. Bueno, si lo dice el catecismo no lo voy a contradecir. Bien. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿en qué se diferencia el sacerdocio común de los fieles el del sacerdocio de los que se ordenan como sacerdotes? Porque puesto que nosotros cuando somos bautizados se nos dice que somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros con los sacerdotes que ya son bautizados y que ahora se ordenan? Por el bautismo, Cristo nos ha convertido en un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, por el sacerdocio común. Todo cristiano está llamado a actuar en el mundo en nombre de Dios y a transmitirle su bendición y su gracia. Sin embargo, en el cenáculo y en el envío de los apóstoles, Cristo ha dotado a algunos con un poder sagrado para el servicio de los creyentes. Estos sacerdotes ordenados representan a Cristo como pastores de su pueblo y cabeza de su cuerpo, la iglesia. ¿Bien? Entonces la pregunta nuevamente es, ¿por qué ha hecho Dios al hombre y a la mujer el uno para el otro? Bueno, y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 cuando hablemos del sacramento del matrimonio. Bien, eso es por ahora. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, principalmente tomar en cuenta que el orden son personas llamadas de una manera especial para servir a Dios de una manera también especial, como son los obispos, los presbíteros y los diáconos, cada uno con sus diferentes características, con sus diferentes y específicas misiones y funciones. Y claramente está que la iglesia sí en un principio tuvo
obispos y sacerdotes y papas incluso, que fueron casados, pero luego la Iglesia esto lo fue redefiniendo y nos encontramos hasta el día de hoy con obispos y sacerdotes o presbíteros que tienen que ser célibes, y por otro lado encontramos con diáconos que sí pueden ser diáconos y personas casadas. ¿Bien? Eh, la diferencia con la iglesia de rito oriental, la iglesia católica ortodoxa, por ejemplo, donde los obispos sí son célibes, a diferencia de los sacerdotes que pueden ser casados. Bien, bien, eso por hoy. Dejamos todo entonces en la presencia de Dios, especialmente de la amada Virgen María, nuestra Madre. La saludamos en este día diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos prontamente. Que Dios les bendiga.